Bueno, muy bien. Un tema que sigue y lo preocupante en todo caso, sobre todo por las preocupaciones que genera, valga la redundancia, digamos, en la sociedad, es que uno no avisora en el corto plazo la posibilidad de una resolución. Pero digo, un problema que continúa vigente en la provincia de Buenos Aires, trabado, si se quiere, porque el conflicto, el nudo de la cuestión es complicado de resolver, que es la cuestión salarial, es el de los docentes. Esta tarde finalmente hubo una reunión, tal como estaba previsto, originalmente para el día de ayer, pero se postergó para este mediodía, con la particularidad de que bajó el gobernador esta vez a hablar con los docentes. Exactamente, no obstante eso, no se pudo llegar a un acuerdo porque, bueno, el sector gremial insiste con una oferta que le hagan una oferta mayor a la que hizo Scioli, pero Albino, digamos, estas cuestiones, detalles, digamos, de lo que es la negociación y demás, parece que es ir muy a lo finito. Sin embargo, nosotros queríamos tener la posibilidad de hablar algo más del sistema educativo, más a nivel estructural, alguien que conozca el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, para ver si esto es un problema de Scioli, un problema estructural, un problema de los docentes, de la actual dirigencia gremial. O una mezcla de todos. O una mezcla de todo. Nos acompaña el diputado nacional Mario Porto. Él ha sido director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y en su condición ha participado de muchas de las reuniones como las que se desarrollaron hoy. Porto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿tan complicado es ponerse de acuerdo por plata en la provincia de Buenos Aires? ¿O es ahora que está complicada la situación y antes no existía ese peligro, digamos, o esa dificultad? No, es complicado. Es complicado y antes también hubo muchas veces dificultades. Y también yo me encontré muchas veces en laberintos que no sabía si tenían salida. Y es difícil. Y por lo tanto comprendo la situación que se está viviendo ahora, que parecería que es más difícil, que ha llegado a un número de días de paro y de un inicio de clases que no se ha iniciado, que lo complica mucho más y que yo puedo comparar con algunas dos veces en las que estuve en situaciones similares. Claro, ¿usted tuvo complicaciones, digamos, que no iniciaron las clases en alguna oportunidad? Y alguna vez, sí, fundamentalmente no en la segunda gestión con Scioli, sino en la primera gestión con Felipe Solá. Claro, de todas maneras sí, 8 días de clases en el principio del ciclo lectivo, creo que en los últimos 10 años no ha ocurrido. Pero la pregunta es, ustedes cuando llegaban a un momento en que juntaban las monedas y hacían las proyecciones y las previsiones de todos lados en la provincia de Buenos Aires, llegaba un momento que no alcanzaban, ¿tenían la chance de pedir auxilio al gobierno nacional? ¿Lo hacían? Mira, nunca uno se sienta en la paritaria pensando cuánto nos va a dar el gobierno nacional. La relación provincia y gobierno nacional, desde el punto de vista presupuestario y de recursos, es más estructural, no está vinculada a la paritaria. Y no está vinculado, mucho menos vinculado a lo que podríamos llamar gastos recurrentes, como es el salario. La relación tan fuerte y tan íntima y tan dependiente que tiene la provincia con el gobierno nacional hace que cuando uno toma compromisos a mediano o largo plazo, en general los converse. Entonces requiere de un diálogo fluido, de una relación fluida entre nación y provincia. Sí, pero no es que uno está hablando cada minuto de la paritaria, no es que comparte la paritaria con el gobierno nacional, porque creo que el gobernador tiene claro y la ministra lo ha declarado y yo comparto que este es un tema provincial. Ahora, muchas veces cuando la tensión es muy grande, se ha recurrido a hablar con algún sector del gobierno nacional, pero no era tampoco lo permanente ni lo frecuente. Sin embargo, Mario, en la provincia de Buenos Aires, por un conflicto, no sé si similar, pero por lo menos relacionado con la negociación salarial con los docentes, en algún momento renunció el ministro de Economía durante la gestión de Felipe Solá. Sí, yo era jefe de gabinete en ese momento, y la ministra era la doctora Puigros. Sí, porque Gerardo Otero consideraba que estábamos tomando un compromiso que iba a ser insostenible y que por lo tanto llegar a ese acuerdo desequilibraba las cuentas y por eso él renuncia. Sí. Y la verdad que eso llevó después al arrastre al otro año, pues él renuncia a fines
del 2007, si no me equivoco. Me parece que fue en marzo de... a principios de 2007. Claro, porque en realidad justamente tenía que ver con esto. Fue con el acuerdo que hace Filmus con los docentes en la Nación. Exactamente. Que Solá en la provincia dice, yo a esto no lo puedo pagar. Claro, en todo caso, Gerardo Otero dice, yo no lo puedo pagar. Y él renuncia en marzo y ese año hay un final también algo conflictivo y se adelanta un dinero a cuenta de las paritarias. O sea que empiezan a arrastrarse problemas, claro, pero digo... Y esa cuenta de las paritarias del otro año, donde ahí yo sí también participo. Claro, o sea que empiezan a arrastrarse los problemas, pero de todas maneras me parece, digo, había como cierta... Aparentemente había más diálogo o por lo menos más fluidez con el gobierno nacional, ¿o no? Yo no sé si no lo hay, sinceramente, no formo parte. En general, cuando uno está trabajando en una paritaria y habla con el gobierno nacional, yo lo he hecho algunas veces, fundamentalmente con la parte de economía, sobre algunas perspectivas y preguntando, bueno, cuándo va a haber giros y para estar más sereno, bueno, lo hace, pero no lo hace público, tal vez lo hagan también. Yo eso no lo puedo, claro. Yo no lo puedo evaluar. Lo que nunca tuve, y no hay una experiencia previa, es una expectativa tan grande de unir la discusión paritaria docente con una disputa política más macro. En general, eso yo no lo he vivido y hoy... ¿Y quién hace eso? ¿Quién une eso? La interpretación política de los analistas políticos en general... Sí, bueno, pero los analistas políticos a veces analizan y concluyen, interesados tal vez algunos de sí, ellos, o no. Pero también es cierto que hay dirigentes políticos que ayudan. Sí, claro. Entonces veo que hay como una tensión extra. Pero esto creo que hay que limpiarlo, volver al tema laboral y discutir estrictamente sobre el financiamiento educativo. Claro, pero para limpiarlo, Mario... Porque si no simplificamos, lo vamos a embrollar más. Claro, sí, pero para limpiarlo, creo que hay algunos que requerirían que si yo le dice pare frente a los micrófonos y diga no voy a ser candidato a presidente, pase lo que pase. Entonces ahí sería limpieza para ellos, ¿no? No, sí, pero ahí también estaríamos agregándole un hecho, un aditamento, que al docente... Si no, ¿cómo se limpia? Como dice usted. Pero el docente, por eso, de no hablar de otras cosas, y hablar del salario docente, y decir sobre el salario docente algunas simplificaciones que no lo vinculen tanto con temas extras. Digo, yo ayer lo decía por radio, y ahora lo repito aquí. Si queremos llegar a un acuerdo, si queremos avanzar, yo entiendo que hay sinceridad de las dos partes, que el gobernador es sincero cuando dice yo hasta acá llego y no tengo más posibilidades de hacer una mejor oferta porque ya esta que estoy haciendo me compromete demasiado. Y también creo que hay sinceridad en los gremios docentes donde ellos dicen, bueno, este aumento realmente no satisface a las bases y no nos satisface a nosotros. La provincia dice es del 22% y los docentes dicen no, es del 12%. Claro, porque el docente va a cobrar en abril un aumento del 12%. Claro. Entonces, eso es un punto débil. Y quiero aclarar, no es que yo lo estoy criticando, no digo que, no lo digo peyorativamente, digo, ese es un punto que tal vez genere algún margen de maniobra para mejorar. Eso digo, tal vez no, pero me parece que ese es un punto débil. Es un punto débil porque cuando uno hace una oferta que el gremio le cuesta mucho sostenerlo claro. en el conjunto y en su base, me parece que hay que trabajar sobre eso. Es lo que decía el intendente Seco hoy. Andá vos como gremialista a defender que te dan un aumento del 12%, por ejemplo. Pero hay que admitir que ese es un punto débil. Y también hay que admitir, del otro lado... Pero eso se fijó también a nivel nacional. Sí, ese mismo esquema. Sí, creo que el inicial es un poco más alto. Sí, la inicial es un poco más 16, alto. Sí. 16, bueno, 18 de todas maneras, y 20. También es cierto que los docentes no lo aceptaron. No lo aceptaron, pero pongamos que hay una buena voluntad docente y digamos... aceptamos ese margen. Capaz que hay un margen. No me gusta hablar de afuera. Hay que estar. Yo no estoy sentado en el Ministerio de Economía haciendo los números con el gobernador preocupado por la marcha de la provincia. Digo, tal vez, si es un punto débil, lo podemos fortalecer. Tal vez. Es una salida. La otra es sincerar del otro lado. De no repetir siempre. Bueno, pero ¿puede un docente ganar 3.000 pesos por mes? Porque hay que decir la verdad, es un universo muy acotado, del que recién se inicia. Que recién se inicia siendo maestro de grado, o sea, en jardín o en primaria, porque si se inicia como profesor de secundario, gane casi el doble por la misma carga horaria. Entonces, capaz que hay que trabajar más sobre la estructura
sobre la estructura Sí, general lo que en el gobierno del habla salario. del promedio de lo que Claro, cobra y no un repetir, docente. puede vivir un docente, pues estamos hablando de un docente. Yo digo, 3.000 pesos es poco para vivir hoy, yo lo entiendo. Estamos hablando de un docente que no tuvo trabajo antes, o sea, que su primera experiencia laboral como docente, que no compara de cuánto ganaba el año pasado, y si tiene solamente un cargo, que es probable que cuando se inicia, que es probable que cuando se inicia tenga un solo cargo. Digo, es un problema y es un salario que hay que mejorar, pero no es lo único. No es el general. No es la general. O sea, Entonces, el promedio si todos nos sinceramos, ¿entienden lo que digo? Yo hacía cuando era ministro una fórmula. Yo decía, si los docentes creen que tenemos plata y no se la queremos dar, y nosotros creemos que ganen lo que ganen, ellos lo que quieren es hacer huelga, y todos creemos que los chicos no quieren estudiar, estamos perdidos. No hay peor fórmula que en esa. Si nos empezamos a comprender mutuamente y le decimos como docentes al gobierno, miren, con esa misma masa salarial, ¿por qué no la distribuimos de manera distinta? Veamos cuánto la aumenta, mejorarla un poco. Y del otro lado decimos, bueno, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer esfuerzos, pero ustedes hagan un acuerdo de no parar las clases porque estamos deteriorando mucho el sistema educativo, porque los pibes quieren estudiar. Me parece que es una forma más positiva de mirar el problema. Porque si queremos inclusión y calidad educativa, lo primero que tiene que haber es clases. Mario, sin clase no hay aprendizaje. Esta mañana hablaba con el ex gobernador Felipe Solá sobre la problemática, sobre la situación financiera de la provincia de Buenos Aires en general y sobre la negociación salarial con los docentes en particular. Y él me decía, cuando yo me fui, le di un consejo a Scioli, que él se siente a negociar los salarios nada más que sobre la base de lo que puede pagar, que no avance más allá, porque cualquier acuerdo de los años anteriores inexorablemente repercute, complicando en algunos casos, las negociaciones posteriores. Y él, en ese sentido, analizó como un error el aumento, que fue muy importante, usted me dirá exactamente de cuánto, de 2008. Sí. Y el aumento de 2008 lo negoció Mario Porto. Sí. Casi el 20%. Sí, la verdad que el del 2008 hubo dos paritarias, o dos acuerdos salariales, uno a principio de año y otro antes del reinicio de las vacaciones de invierno, de la vuelta de vacaciones de invierno. Sumando, creo que superó el 40% ese año, si no, claro, no me equivoco. También hay que entender que esto llevaba un arrastre de un dinero que se le había dado por única mes para cerrar el año 2007 y que ese dinero debía ser incorporado al básico. Sí. Recuerden ustedes que incluso trajo un gran conflicto en el propio Frente Gremial Docente, el haber aceptado ese dinero que nosotros tuvimos que incorporar al básico. Sí, y también trajo conflicto con el resto de los estatales porque también querían algo parecido. De todas maneras, lo que me dice Albino, lo conozco el tema ese, porque no solo lo dice ahora Felipe, que aparte era un hombre que se ocupaba mucho en la paritaria y sabía número a número y era muy minucioso en la mirada económico-financiera. Pero de todas maneras, esto me lo ha dicho alguna vez el gobernador Scioli también, y se lo han dicho al gobernador Scioli, y lo repite mucha gente, y me lo dice mucha gente. Y recuerdo el 2008, nos condiciona y es un arrastre. Y es una falacia, por dos motivos. Uno es porque eso hoy no se mantiene. Aquel aumento había sido muy grande, incluso la provincia había logrado que sus docentes ganaran un poco más que la capital. Si no se hubiese podido pagar ese año, el argumento era válido. Pero la verdad es que ese salario no se mantuvo en ese nivel y hoy la provincia ha vuelto a tener un salario que está por debajo de la media. O sea que está entre las provincias que pagan menos salario, no de las que pagan más salario. Entonces, si no hubiésemos hecho aquel acuerdo en el 2008, ¿cuánto tendría que ganar hoy un docente en lugar de 2.900 pesos de inicial? ¿2.100? Me parece que marca una falacia eso. Hubiese sido... Claro, usted dice, criticar aquel acuerdo es como decir, hoy un docente tendría que ganar 2.100 pesos. Claro, no tendrían que haberle dado tanto, por lo tanto ganarían menos. Y sería más fácil la negociación, ahora. Y la verdad que eso es insostenible. Yo creo que hay que tener dos puntos que hay que ver. No, pero además, en ese momento el apremio, financiero no era tal y por ahí se pudo pagar. De hecho, no... Pero aparte el argumento era válido
para octubre del 2008 si el acuerdo no se hubiese podido cumplir. No es válido para marzo del 2013 cuando el salario docente en la provincia no ha mantenido ese ranking o ese lugar en el que se había logrado. Segunda falacia es que en general ese año todas las provincias dieron aumentos similares. No es que la provincia de Buenos Aires generó un aumento diferente al que jugaron el resto de las provincias. Incluso otras provincias siguieron manteniendo un nivel de salario que la provincia no pudo sostener por otros problemas estructurales. Entonces, yo creo que esa mirada retrospectiva no soluciona el tema de hoy. Mario, ¿y qué herramienta tienen, por ejemplo, los sindicalistas, que no sea el paro, para reclamar, por lo menos, mantener abierta la negociación salarial? Se ve que no encuentran. Tal vez porque han hecho del paro casi una herramienta única y en algunos casos apresurada. Y como toda táctica que uno repite se debilita, entonces hay que ir aumentando. Hoy ya si uno no hace 72 horas de paro parece que no hiciera paro. Claro. Eso es muy malo. Que va cediendo. Eso es muy malo, uno arranca muy mal. Ellos también me parece que consideran que mientras haya clase, a la sociedad y a los gobiernos le importa poco sus penurias. Entonces tienen que redoblar el esfuerzo, el esclarecimiento en el aula, hacer actos en las escuelas, la marcha de antorchas, como fue en el día de ayer, o los campamentos, en general no generan una tensión en la sociedad y un debate en la sociedad como cuando no hay clases. Sí, y eso que Buenos Aires tiene mayor visibilidad, porque hoy se supo también que en el Chaco no han empezado las clases, y en Neuquén tampoco, y sin embargo no ha sido tapa de los diarios o portada de los principales diarios, ni tampoco están 2 horas los dirigentes. No hay un Petrosini y un Baradel de Neuquén. Están Petrosini y Baradel de la provincia de Buenos Aires. Mucha repercusión. Pero yo digo, como yo sé que si estuviese hoy en el rol de ministro y estaría en la paritaria, estaría casi en la misma situación que está la ministra. O sea, en esta incertidumbre en donde uno pasa del humor, del enojo, digamos, y del enfrentamiento a buscar y conciliar y comprender y no sabe cómo salir de este enredo y de este laberinto. Me parece que capaz que es hora de sentarse a mirar una amplitud de agenda que hoy el gobernador planteaba y que me parece que es válido. Yo digo, nosotros tenemos inclusión, tenemos un gran desafío como sociedad, que es mantener la inclusión. Y aparte darle calidad a esa inclusión. Creo que todos creemos en eso, ¿no? O la mayoría. Debe haber un grupo que cree que hay que educar una élite solamente. Para educar una élite tenemos plata. Y otros que quieren que los pibes vayan al colegio sin importar muy bien si aprenden o no aprenden. Pero la mayoría, gente sensata, sentido común, dice, bueno, queremos que todos vayan a la escuela y aparte aprendan. Para eso tiene que haber clases. Y no hay clases cuando hay paro, y no hay clases cuando hay mala infraestructura, y no hay clases cuando no hay transporte, y no hay clases cuando faltan los docentes, y no hay clases cuando faltan los alumnos. Entonces, ¿no? Digo, el gobernador dice, por ejemplo, no discutamos la situación salarial, o en todo caso la negociación salarial, porque no tengo más margen de maniobra en ese sentido. Discutamos otras cosas. Ahora, esas otras cosas también, muchas, lo hemos hablado incluso con usted en alguna oportunidad, requieren de fondos. Entonces, da como la sensación de que la verdad es que está encaminada al fracaso. Claro, ¿cómo tenemos una educación de calidad invirtiendo, ¿no? La sensación a veces que tiene, invirtiendo cuánto, a veces la sensación que tienen los gobiernos es invertimos y el resultado es el mismo. Claro, ¿No? Y esa es la sensación que tienen los gobiernos. Y la sensación que tienen los docentes es, y realmente si no tenemos personal administrativo, si no tenemos bibliotecarios, si no tenemos los profesores de educación física que se necesitan, los preceptores, los equipos multidisciplinarios o los comúnmente llamados psicopedagógicos, si no tenemos porteros tampoco puede haber calidad. Y bueno, y los dos tienen razón. Y en esa razonabilidad hay que encontrar un modelo y en ese modelo saber cuánto cuesta. Oporto, una última pregunta. Sí. Usted que estuvo casi 10 años al frente de la dirección de escuelas, ¿existe la sensación de que se gasta mucho, o sea, se invierte mucho, para ponerlo en términos del discurso que se plantea aquí, pero que a veces se gasta mal? ¿Se gasta mal ese dinero? ¿Buena parte de ese dinero está mal gastado? Yo creo que se ocurren las dos cosas. Creo que hay parte que
que seguramente se gasta mal. ¿Y no se puede corregir? Sí, hay correcciones permanentes y tiene que haber más. Y algunas son muy difíciles, ¿no? La tan mentada licencia médica. Claro. Ahora, la tan mentada licencia médica, que depende del control del Estado, también depende de responsabilidades personales que cuando se quiebran es muy difícil lograr, porque si un médico da licencia trucha, Sí. hay que controlar a los médicos. Entonces hay Y como si una... un docente pide esa licencia Claro, trucha y se la dan encima, y el Claro. director lo sabe y la apaña, y hacemos una cadena, Es toda una cadena de control. de responsabilidad que llega un momento a la responsabilidad individual, ¿no? Uno entra al quirófano y cree que es responsable el cirujano, ¿no? Y va al dentista, abre la boca y cree que el dentista es responsable. Pero volviendo a lo que me decías, Fabián, creo que se pueden corregir los desvíos, pero la corrección de desvíos no soluciona el tema estructural, ¿no? Digo, No es para tanto, si digamos, me ¿no? faltan 5.000 millones para tener una educación de calidad como la que realmente queremos y corrijo 250 millones, bueno, me van a faltar 4.750. No solo no lo soluciones, sino que lo deja Ahora, también hay que incluso muy hacerlo, alejado, hay que hacerlo, y en algunas cosas uno le va bien y en otras yo he fracasado, no tengo duda de eso. Pero también hay que tener noción de que el debate de la calidad educativa implica ¿cuántos alumnos por aula? ¿Transporte o no transporte pagamos? ¿Personal administrativo o no pagamos personal administrativo? ¿Cuántos Sí, porteros? pero todo eso es ¿Doble plata y escolaridad Scioli o no? no puede Claro, discutir. doble escolaridad o escolaridad no doble escolaridad. Entonces reducimos esta pelea desgastante, tremenda, deteriorante de la educación pública, porque la privada sigue dando clase, deteriorante de educación pública, vinculada solo al porcentaje Sí, sí, del 22 salario docente, que ojo, tampoco está mal, porque no hay calidad educativa con Sin buenos docentes salarios. no profesionalizados. Gracias, Mario. De nada. Mario Porto, diputado nacional y un hombre conocedor de cerca, vaya, si lo sabe, del tema de la educación en la provincia de Buenos Aires. No se vayan, ya volvemos.